Primeros años y preparación para la expedición Origen. Y primeros años Cristóbal Colón nació en 1451 en Génova, un importante puerto marítimo en el noroeste de Italia. Su padre era tejedor y tenía una pequeña quesería. Su familia era pobre. A pesar de su humilde origen, Colón mostró un temprano interés por el mar. De joven trabajó en barcos comerciales y a los 14 años realizó su primer viaje, participando en el comercio en el mar Mediterráneo. Estos primeros años lo formaron como navegante, aunque su educación formal fue limitada y adquirió muchas de sus habilidades en la práctica. Incidente con piratas y mudanza a Portugal. A los 25 años, en 1476, Colón navegaba en un barco comercial a lo largo de la costa de Portugal, cuando la nave fue atacada por piratas franceses. El barco se hundió, pero Colón logró salvarse nadando varios kilómetros hasta la orilla en un trozo de madera. Este incidente marcó un punto de inflexión en su vida. Después de sobrevivir, se trasladó a Lisboa, donde su hermano Bartolomé trabajaba como cartógrafo. Estudio de la navegación e idea de la expedición. En Lisboa, Colón comenzó a estudiar matemáticas, astronomía, cartografía y navegación. Estos conocimientos fueron clave para desarrollar su plan. En ese momento, la ruta tradicional a Asia pasaba por el Mediterráneo y luego por tierra a través del Medio Oriente. Sin embargo, esta ruta se había vuelto peligrosa debido al auge del Imperio Otomano, que controlaba importantes rutas comerciales. Colón propuso un nuevo plan: llegar a Asia navegando hacia el oeste a través del Océano Atlántico. Preparativos para la primera expedición 2.1. El plan de Colón y sus propuestas a los monarcas. Colón estaba convencido de que la ruta hacia el oeste a Asia sería más corta y segura. Sin embargo, su cálculo sobre el tamaño de la Tierra era incorrecto. Creía que la distancia de Europa a Asia era mucho menor de lo que realmente es. Colón presentó sus ideas en las cortes de Portugal, Inglaterra y España, pero su plan fue rechazado inicialmente, ya que se basaba en suposiciones erróneas sobre el tamaño de la Tierra y las distancias. 2.2. Apoyo de los monarcas españoles. Después de varios años de intentos, Colón logró convencer a los monarcas españoles, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, para que apoyaran su proyecto. España en ese momento buscaba nuevas rutas comerciales y oportunidades para expandir su influencia. Los monarcas vieron en la propuesta de Colón una oportunidad no solo para enriquecer el país, sino también para expandir la fe católica a nuevas tierras. En 1492 se firmó un acuerdo que otorgaba a Colón el título de almirante y gobernador de todas las tierras que descubriera. Primera expedición, 1492-1493. Inicio del viaje. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpó del puerto de Palos con 3 barcos: la Niña, la Pinta y la Santa María. La tripulación constaba de aproximadamente 90 hombres. El viaje a través del Atlántico estuvo lleno de peligros e incertidumbre. La larga ausencia de tierra firme causó miedo y dudas en la tripulación, y para septiembre los marineros empezaron a perder la paciencia. Descubrimiento de tierra. Después de meses de navegación, el 12 de octubre de 1492, un marinero a bordo de la Pinta avistó tierra. Colón y su tripulación desembarcaron en una isla a la que llamaron San Salvador, ubicada en lo que hoy son las Bahamas. Colón estaba convencido de haber llegado a Asia y llamó indios a los habitantes locales, creyendo que estaba en la India. Interacción con los indígenas. Desde los primeros encuentros con los habitantes locales, Colón los vio como potenciales esclavos. En sus diarios, los describió como personas pacíficas que no conocían las armas y estaban dispuestas a intercambiar sus pertenencias por cuentas de vidrio y cascabeles. Estas descripciones
muestran que Colón los veía como una presa fácil para ser sometidos. Una cita de su diario dice: "No portan armas ni las conocen. Serían buenos servidores. Con 50 hombres podríamos someterlos y hacer que hicieran lo que quisiéramos". Segundo viaje e inicio de la colonización, 1493-1496. Organización del segundo viaje. Tras regresar exitosamente a España en marzo de 1493, Colón fue recibido como un héroe. Los bienes que trajo y sus relatos sobre las nuevas tierras despertaron un gran interés en la corte española. Pronto se organizó un segundo viaje, mucho más grande que el primero. Esta vez, 17 barcos y alrededor de 1.500 personas, incluidos monjes, soldados y colonos, partieron hacia el Nuevo Mundo el 25 de septiembre de 1493. Conflicto y destrucción del asentamiento. Cuando Colón regresó a la Española, descubrió que el asentamiento que había dejado había sido destruido y sus hombres asesinados por los nativos. Decidió construir una nueva fortaleza y fundó una ciudad llamada La Isabela en honor a la reina. Comenzó la colonización sistemática y estableció un control rígido sobre la población local, obligándolos a extraer oro y otros recursos. Sus métodos incluían violencia y castigos severos, lo que generó odio tanto en los indígenas como en sus propios hombres. Consecuencias de la colonización. Destrucción masiva de los indígenas. La brutalidad de los españoles y la introducción del trabajo forzado tuvieron consecuencias catastróficas para la población indígena. Las enfermedades traídas por los europeos, junto con el hambre y la violencia, llevaron a la extinción masiva. En la Española, donde en 1492 vivían alrededor de 300.000 indígenas, en 1515 quedaban menos de 15.000. A mediados del siglo XVI habían desaparecido por completo, resultado tanto de un genocidio directo como del colapso de su modo de vida tradicional bajo el yugo de los colonizadores. Pérdida de reputación de Colón. Con el tiempo, la crueldad de Colón, sus fracasos en la gestión de las colonias y su incapacidad para cumplir sus promesas llevaron a la pérdida de la confianza de los monarcas españoles. Fue criticado tanto por sus propios oficiales como por los monjes que llegaron a las nuevas tierras. En 1500, Colón fue arrestado y enviado de regreso a España encadenado. Aunque fue liberado y se le devolvieron algunos de sus privilegios, su reputación quedó irremediablemente dañada. Evaluación del legado de Colón. Importancia histórica. Colón no fue el primer europeo en llegar a América. Los vikingos, bajo el mando de Leif Erikson, llegaron a Groenlandia y Terranova en el siglo XI, pero sus viajes abrieron la era de los grandes descubrimientos geográficos. Estos viajes llevaron al inicio de la colonización masiva de América por parte de los europeos, lo que cambió la historia mundial y el mapa geopolítico del mundo. Legado controvertido. Colón dejó un legado extremadamente contradictorio. Por un lado, se le recuerda como un descubridor, un hombre que cambió el mundo. Por otro lado, sus métodos brutales y las consecuencias de sus acciones, incluidos el genocidio y la esclavitud, empañan sus logros. Los historiadores y la sociedad contemporánea cada vez más lo valoran no solo como un gran explorador, sino también como el responsable de terribles crímenes contra los pueblos indígenas de América. Conclusión. Cristóbal Colón es un ejemplo de cómo la grandeza y la crueldad pueden coexistir en una misma persona. Simboliza el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad, pero sus acciones también llevaron a la destrucción de civilizaciones enteras. Es importante recordar que la evaluación de las figuras históricas requiere considerar todas las consecuencias de sus acciones.